El pasado sábado 20 de abril fuimos testigos de un extraordinario partido entre el CAU Valencia y el RCV Tecnidex. La final autonómica lo merecía, un encuentro entre dos grandes y trabajados equipos. El CAU entró muy motivado y concentrado en sus tareas y esto se fue reflejando poco a poco en el marcador al descanso con un contundente 3-26 favorable para los valencianos. Ya en la segunda parte el Tecnidex comenzó a funcionar como no lo había hecho en el primer tiempo y con viento a su favor supo presionar al CAU, que ahora tocaba imponer su defensa. Finalmente fue victoria y título para el equipo sub-18 del CAU Valencia por 17-36, que alzó el título de campeón autonómico. Teníamos desde el lunes, nos costaba dormir, todos decíamos lo mismo, nos costaba dormir, siempre pensando en el partido, y eso se ha notado. Los primeros minutos han sido, no te cansabas, corrías y no te cansabas. La segunda parte ha habido un poquito más de complicación porque el Tecnidex también quería ganar este partido y se han metido más en el partido, entonces nos ha costado un poco más. Una parte horrible, nuestra sinceramente horrible, y creo que el CAU nos ha pasado por encima. Creo que ha jugado mucho mejor que nosotros y no hemos sabido reaccionar nunca. Ha sido el primer ensayo y luego ha venido uno tras otro, hemos ido perdiendo la cabeza. Haciendo un cambio de pie se me salió la rodilla y me rompí el ligamento. Y como también estaba muy enchufado, seguí jugando hasta que ya no pude aguantar más y me sacaron. Sí, vuelvo en octubre y espero darlo todo.